Berlin. Sigmund Freud. From my own years of therapeutic À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de parler de des choses qui ont... Was interested in the Chaque sens, le sujet supposé how savoir. did I get these ideas, you know? El replanteamiento del papel social de la psicología en América Latina. Black box. Si ya estás muy cansado de pasarte la vida todo el tiempo buscando la solución con terapia divinos, pero nada camina, incluso algún pastor de televisión, vos mejor escucha. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra solo la va a complicar. La caja negra. La caja negra no te va a ayudar. La caja negra. La caja negra anda a saber que te encontrás. La caja negra. Estamos abriendo La Caja Negra, radio de psicología. La complejidad de la mente en entrevistas simples. Conducción, Sebastián Gulín. Acompañan Emma Secheni, Luciano Rossi, Dante Ferraro. Por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de La Caja Negra, radio de psicología, aunque ahora nos estamos abriendo también a otras ciencias. La vez pasada trajimos un chamán y un psicólogo especialista en ese tema también para que nos haga de puente. Y hoy tenemos un programa también súper especial, nos gustó esa dinámica. Tenemos a Leonardo Toselli, psicólogo que es un exponente de la psicología científica, y también Alberto de la Torre, que es físico cuántico. Así que va a ser un programa para trazar puentes entre estas dos ciencias y llegar a ver qué relaciones podemos encontrar, pero explorándolo acá en vivo, en el momento, tratando de que sirva de disparadores y de, como decirlo, de contexto de descubrimiento a nuevas posibilidades, ¿no? Dejándonos derivar por lo que surja en este encuentro. Recordemos que nos pueden encontrar todos los capítulos en YouTube. Vamos a ir subiendo secuencialmente a medida que los van saliendo al aire, y también pueden seguirnos en Facebook en La Caja Negra, radio de psicología. Lo que vamos a hacer ahora es mandar también un micro, que los últimos dos programas no lo mandamos, pero esta vez tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a mandar un micro, como queremos siempre ir mostrando una entrevista de lo que es la psicología en el mundo. Esta vez toca a Cuba. Bueno, ahora vamos un segundito y después volvemos con el micro, ¿sí? Bien, ya estamos entrando en lo que es la complejidad de la mente en entrevistas sencillas, como dice nuestro lema. Lucho, lo hiciste vos, ¿no? El micro que vamos a pasar ahora de Cuba. Sí, yo y Marina Bayo entrevistamos a Dalia, es licenciada por la Universidad de La Habana, está en Capital Federal haciendo unos estudios. La verdad que la entrevista fue muy interesante. Bien. Ahora, a nivel personal, me interesa saber qué onda la psicología en países socialistas. Uh-huh. Uno se entera de que Cuba, que estuvo conectada con la Unión Soviética históricamente, tuvo mucha influencia de lo que es Vygotsky, lo que es Luria, mucha influencia de lo que es la psicología comunitaria. Ahí el psicólogo, al no estar atravesado por la cuestión marketinera, sino que son todos psicólogos del Estado, uh-huh, eso modifica también la práctica psicológica, y eso lo van a ver en la entrevista, así que muy interesante. Disfrútenla, bueno, y la mandamos. Ya sin más preámbulo, vamos directo a la entrevista. Disfruten lo que es la psicología en Cuba. Y seguimos ya con física cuántica y psicología. Buenos días a todos. Hoy estamos acá con Lucho y con Dalia.
Dalia es licenciada en psicología, ella estudió en La Habana, luego hizo una maestría en psicología educativa y es especialista en género y psicología. En este momento se encuentra en Buenos Aires y bueno, vamos a estar preguntándole acerca de Cuba y por qué no también un poquito de Argentina, ¿no? Un poco la comparación entre ambos países. Dalia, ¿cómo andás? Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, contanos un poquito acerca de Cuba, de cómo es la formación de psicología en Cuba. La formación psicológica en Cuba tiene una distinción que yo creo que es básica y que es de organización y que marca una diferencia ya con la universidad acá, y es que la formación es continuada. La carrera dura 5 años, está en 3 universidades de Cuba, en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Las Villas, en la Universidad de Oriente, solo en 3 provincias del país. Si bien la pueden estudiar las personas, digamos, de todas las provincias, porque se mueven a estudiar a estas 3 provincias donde está, con beca completa y demás que le da el gobierno. Entonces, son 5 años la carrera, que se divide como en 2 bloques. Los 2 primeros años de la carrera entran dentro de lo que se denomina la formación básica, donde se dan asignaturas que son, digamos, básicas, así lo dice el nombre, ¿no?, para la formación, entiéndase psicología de la personalidad y la psicología, sin nada que implique un ejercicio de la profesión, ¿no? Y un segundo bloque de la carrera, que son los últimos 3 años, que sí entran dentro del gran grupo del ejercicio de la profesión. Y hay como, digamos, agrupaciones de materias que ya van a la aplicación de la psicología. Entonces, ya la organización de la carrera les va diciendo que estamos organizados en función de problemas, porque el eje central son las materias, digamos, que responden a determinados problemas sociales, ¿no? Los clínicos, los sociales directamente, los educativos y demás. Y esa es la lógica de toda la carrera. Ahora, teóricamente, digamos, ¿qué? ¿Pasa algo? No, te comentaba que en Argentina es todo lo contrario, digamos, hay una tendencia a organizarse en escuelas, si se diría. Y lo que vos decís de esos 2 primeros años, que tiene que ver con lo general, acá en Mar del Plata son básicamente 4 años de formación general y 1 año de formación en lo que es específico de la práctica profesional, totalmente lo opuesto, por eso es interesante. No. Allá, digamos, estos 2 primeros años son como muy teóricos, y luego estos 3 años que son muy prácticos. Obviamente se va a la escuela, se recibe, digamos, una orientación teórica, pero se está todo el tiempo acompañada de un accionar práctico en cada uno de esos bloques, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, teórico, de perspectiva, de orientación de la carrera, el enfoque psicológico que rige toda la carrera es el enfoque histórico-cultural. Pero, y te quería hacer una consulta, con esto que decías de las prácticas preprofesionales ya desde 3er año. ¿La gente se dirige con facilidad al psicólogo? ¿En Cuba está como incorporado la imagen del psicólogo en torno a qué problemáticas? ¿O es algo que no es fácil que la gente acceda? No por una cuestión económica, sino por una cuestión de imaginario social de a qué uno va al psicólogo, digo. Hay una ubicación clara del lugar del psicólogo como el psicólogo clínico, ¿no? En Cuba no. En Cuba el psicólogo para la mayoría de la población se conoce, se identifica como de múltiples funciones, ¿no? Tanto en trabajos comunitarios como en trabajos de grupo, de investigación, también en la psicología clínica, obviamente. Y sí, la población cubana hace uso de los servicios de psicología con bastante frecuencia. Hay un saber al respecto y hay un acudir a los servicios de psicología de toda esta gama de las que yo les estoy hablando, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vos comentabas, Dalia, me comentabas a mí antes de comenzar la entrevista, que el hecho de que la práctica psicológica no sea privada, como pasa en Argentina, digamos que se diferencia la práctica privada de la práctica pública, tiene un efecto en lo que es la práctica en sí. ¿Sí? ¿Querés comentarnos de eso? 2 cosas importantes ahí, ¿no? La primera es que no solo la carrera, como les decía ahorita, la carrera es gratis, ¿no? Gratis hasta en el nivel del posgrado, que acá creo entender que tampoco lo es así. O sea, maestrías y doctorados son también gratis en Cuba. Y como bien decías que te comentaba, toda la práctica psicológica es también gratuita, tanto clínica como educativa, como organizacional y demás. Y esto yo noto que marca una diferencia porque el compromiso, digamos, para el ejercicio profesional es un compromiso más con la persona, ¿no? No hay mediación a través del dinero, de la cuestión más de la clientela, de cuántos pacientes tengo que tener para obtener determinado rango económico y demás, ¿no?
Me da intriga una cosa respecto al tema de la formación que vos hablabas de la gratuidad. El hecho de que sean gratuitos hace que justamente en general los profesionales del ámbito de la psicología se sigan formando. Sí, obviamente, sí. También obviamente la formación, la carrera de psicología en las tres provincias es una de las carreras, digamos, que más alto cierra en términos de promedio. La motivación por la ayuda es mucho más fuerte que la motivación económica. Creo que eso es algo que Cuba ha demostrado a lo largo de su historia. Y muchas veces los estudiantes se van decantando desde el primero hasta el quinto año, digamos, los que se gradúan. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, en psicología entran más o menos, en la Universidad de La Habana entran más o menos 120, 130 estudiantes por año y se gradúan más o menos 90. Acá estamos hablando de un ingreso de 500 por ahí por año en una universidad y que egresan menos de 50. Es genial el nivel de éxito que tienen. Me comentabas, Dalia, que habían incorporado la cátedra de psicología política, ¿verdad? Que fue un cambio hace relativamente poco. No es una cátedra en sí mismo, sino, y esto también es importante, la carrera de psicología tiene un acompañamiento importante de lo que sería la Sociedad Cubana de Psicología. La Sociedad Cubana de Psicología tiene en su interior como varias secciones, digamos, ¿no?, de trabajo. Y hay una de estas secciones que es de reciente apertura, que es la de psicología política, que además se incorporó en el último cambio del plan de estudios como una materia del plan de estudios, o sea, una materia obligatoria que los estudiantes tienen que pasar, así mismo como pasan personalidad, como pasan psicología social, como pasan psicología especial y demás, ahora tendrían que pasar esta psicología política. Me habías comentado antes algo de un aporte del Che a la psicología o algo así, ¿puede ser que me comentaste antes de comenzar la entrevista? Sí, te decía que como en los marcos, digamos, de este énfasis que se está dando en Cuba a la psicología política, de la incorporación como materia al plan de estudios y demás, algo que acompañó este proceso fue el lanzamiento de un libro, un libro que editó también la Facultad de Psicología, pero en relación con la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, no sé si la conocen, ALFEPSI. No, yo nunca fui. Bueno, pues estaría buenísimo que se comunicasen con esta asociación porque ahí van a tener un montón de profesionales que estarían dispuestos a que ustedes los entrevisten, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Sí, por el dato. Muy buen dato. Y en los marcos, digamos, de esta institución, pues se lanzó este libro que estudia, digamos, las ideas psicológicas en el pensamiento latinoamericano del Che. Bueno, vamos ya terminando la entrevista. Muchísimas gracias entonces por la entrevista, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, me encantó. Y la verdad un placer conocer la psicología de Cuba, más que yo tengo un cariño especial a Cuba, pero entrevistar la psicología de un país socialista en este contexto mundial creo que es necesario como para el beneficio de los pueblos. Así que eternamente agradecido. Para mí ha sido un gusto también conversar con ustedes y de veras que cuando uno está fuera de Cuba, digamos por trabajo o por razones personales, poder hablar de Cuba de una manera comprometida y científica tiene mucho valor, así que les agradezco mucho la oportunidad. La Caja Negra. Bueno, muy interesante el micro porque creo que tres cosas, ¿no? De que está organizado en problemas la carrera, eso es muy, me parece innovador. Nietzsche decía siempre, recomendaba que las ciencias humanísticas se tienen que organizar así, y de que no está el intermediador del dinero y que en países como Cuba, algunos países de África y países que han sido golpeados por el capitalismo, el rol del psicólogo asume una función comunitaria. Sí, también justo tuvimos que editarlo porque no se escuchaba mal. Pero es un especialista en cuestiones de género, Dalia, y eso está teniendo auge en la isla, un tema muy importante, más bien. Ahora que se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en acá en Mar del Plata. Bien, ya entramos en lo que sería, nosotros lo denominamos la mente cuántica. No sé si será así, es una tendencia nuestra a tratar de equiparar otras ciencias y hacerlas centrar en la función de la mente, quizá metaforizando, quizá con algo de realidad. Y esto va a ser muy interesante porque acá al lado mío está Alberto de la Torre. Él es ingeniero, estudió física aplicada acá en Argentina, después la terminó en Estados Unidos,
luego se doctoró en Alemania y ahí se desempeñó como docente y como investigador. Así que tenemos a alguien que estuvo recorriendo por el mundo lo último en física cuántica. Me parece que va a ser muy productiva esta charla, porque también a mi derecha está Leonardo Toselli, que es profesor muy reconocido en la facultad, en nuestra facultad, en la de Mar del Plata, y él es un exponente y un defensor de lo que es la psicología científica. Una de sus grandes frases es no sabemos una chota de la mente. Qué serio. Y creo que esconde una gran verdad. Así que acá se va a dar una discusión interesante. Quiero que enciendan esos oídos ahí y que escúchenla mientras fuman un pucho, se toman un vino, porque de acá van a surgir disparadores muy productivos. Yo quiero preguntarle, para comenzar, Alberto de la Torre, si vos estudiando física cuántica, metiéndose en lo que es la microscopia de la realidad, en esa parte de la realidad escondida al ojo normal, si has tenido, como dice Toselli, lo escuché una vez, ese vértigo metafísico, esa cuestión de un insight revolucionador que te cambia la cosmovisión de la existencia, si has tenido ese insight profundo que nace de adentro y te deja mareado. Bueno, es muy fuerte lo que estás preguntando, porque no sé si puedo decir que he tenido así un choque monstruoso que me cambió. Lo que sí estoy seguro de poder decir es que el estudio de la mecánica cuántica me fue como condicionando a aceptar una postura, podríamos decir, anticartesiana. A ver, ¿qué quiere decir esto? Descartes nos dice que debemos dudar, porque aquello que parece real puede ser falso. Sí. La mecánica cuántica y la relatividad, o sea, la física moderna, que a partir del siglo XX, en cierta forma nos pide una postura anticartesiana, no dudar, sino osar, porque aquello que parece absurdo e imposible puede llegar a ser una profunda verdad. Entonces la mecánica cuántica sí me ha condicionado a aceptar cosas que son totalmente antiintuitivas, que son hirientes a nuestras expectativas. La mecánica cuántica te va como acostumbrando a decir, bueno, esto que parecía imposible, bueno, tiene un apoyo empírico, tiene un soporte empírico, forma parte de una estructura matemática muy clara, muy bonita, muy estética, muy funcional, y bueno, entonces uno va aceptando cosas que son altamente antiintuitivas. En Claro, ese como sentido, burlando sí, la inteligencia, más o menos. burlando Buen la sentido común. la intuición, la expectativa. Claro. Cuando uno está acostumbrado a que las cosas suceden porque siempre ha sucedido así, Claro. y de golpe es como el pensamiento hegemónico, ¿no es cierto? Uno Claro. dice, no piensa que puede ser de otra manera, y de golpe la mecánica cuántica te muestra el comportamiento de un electrón, de esa cosa rarísima que no sabemos todavía exactamente qué es y que le ponemos un nombre que se llama electrón, y de golpe resulta que ese electrón tiene comportamientos totalmente inesperados. Por ejemplo, Que no tiene propiedades definidas. O sea, normalmente uno está acostumbrado que una cosa puede tener, por ejemplo, estar hacia la derecha o hacia la izquierda. No hablo de política, hablo de posición geográfica, Claro. posición geométrica. Vale la Puede aclaración. estar a la derecha o a la izquierda. Si está a la derecha, no está a la izquierda, y si está a la izquierda, no está a la derecha. O sea, la posición es definida. Sí. Bueno, el electrón, en montones de situaciones experimentales, se puede ver que el electrón no tiene posición definida. No está ni a la derecha ni a la izquierda, está un poco en ambos lados, y solamente una experimentación, una observación, lo va a forzar al electrón a decidirse, ponerse a la derecha o ponerse ¿cómo a a la izquierda. decidirse? Un ojo del observador. Decidirse, estoy hablando así entre comillas, ¿no? Y eso es muy interesante, sobre todo que acá al frente tengo un psicólogo, que mucha gente usa ese fenómeno cuántico como un modelo para representar estados de conciencia. O sea, la conciencia uno no está como flotando entre diferentes estados de conciencia de algo, y de golpe tomás conciencia de algo y colapsas a la derecha o a la Claro. izquierda. Pero tu estado previo a ese colapso
Era como más difuso. Una superposición, en cuántica se llama superposición de estado, que no es mezcla de estado, no es que 30% esté a la derecha y el 70% a la izquierda, no es una mezcla estadística, sino que es indefinición del estado. Bueno, acostúmbranos nosotros que vemos cosas grandes, cosas macroscópicas, que siempre tienen la posición bien definida, acostumbrarnos a pensar que un sistema cuántico puede tener posición indefinida o cualquier otra propiedad, velocidad indefinida, energía indefinida, una serie de características del sistema cuántico que están indefinidas. Claro. Esa indeterminación es uno de los núcleos centrales de la mecánica cuántica, una de las más asombrosas y también una de las más bellas. Esa indeterminación, hablando en otras palabras, sería de que el átomo puede estar acá, o como decir, acá a 1 metro y también acá a 2 metros, acá al mismo tiempo. Puede estar difuso, puede ser difuso. Bien. O sea, es decir, no está ni acá ni allá, puede estar en un estado de difuso. Y cuando yo hago un experimento para preguntar, para como Piti Álvarez, la pregunta ¿dónde está el electrón? Hago el experimento adecuado para que me diga ¿dónde está el electrón? El electrón pasa de ese estado indefinido a un estado cuando vos ¿de qué forma? ¿Mirando es electrón? No, mirar usa los ojos, sí. Es una percepción sensorial. Hay una forma de mirar a través de aparatos carísimos y complicados, pero a la larga equivalen tenés que modificar su estado, más o menos. ¿Cómo es? Bueno, toda observación, eso en la mecánica cuántica y en la mecánica clásica, toda observación modifica el estado. O sea, lo primero que hacen los biólogos cuando van a estudiar la vida en una célula, lo primero que hacen es matarlo. O sea, claro. Modifican el estado de lo que van a estudiar. Eso en física también sucede. Lo que pasa en la mecánica cuántica es que esa modificación no se puede calcular cuál fue la modificación. Normalmente uno puede estimar cuánto modifica la observación al observado. En mecánica cuántica hay una indeterminación también en eso. Yo no puedo saber cuánto lo he modificado. Pero, ¿cuál es la relación entre el mundo de las cosas grandes y este mundo cuántico? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, la diferencia es una diferencia histórica, en cierta forma. Yo siempre lo digo, la realidad del mundo externa a nosotros es cuántica. Es cuántica y es relativística. Lo que sucede es que nosotros percibimos la realidad no en su esencia profunda y microscópica, sino que percibimos en sus características promedio. Y en las características promedio, macroscópicas, grandes, pesadas, todos los efectos cuánticos es como que se promediaran y no aparecen. Por eso aprendimos primero a ver el mundo a través de la física que llamamos física clásica, la física de Newton, electricidad, magnetismo, esa física que aprendieron o que sufrieron algunas personas en el colegio, que es bellísima. Es uno de los problemas que tengo con los docentes de física, que no saben transmitir la belleza de la física y transmiten cosas aburridísimas, como por ejemplo, dónde se va a juntar un móvil que sale de tal lugar con tal velocidad con otro móvil que sale de otro lugar. Eso de física. Aburridísimo. Bueno, la física es fascinante, no tiene nada que ver con los móviles que se encuentran. Bueno, volviendo a lo que vos decías, aprendimos la física clásica, que fue la que primero nos permitió analizar los objetos macroscópicos, que son los que están en contacto con nuestra percepción sensorial. Después fuimos aplicando esa física clásica a objetos cada vez más pequeños, y cuando se aplicó la física clásica al átomo, fracasó rotundamente. Todas las predicciones de la física clásica con respecto al átomo resultaban ser falsas. Había experimentos que no corroboraron esas. Y ahí empezó a nacer la necesidad de una nueva física, para que explicar es la mecánica todo esto. cuántica, para explicar el átomo. Para explicar el átomo y las partículas subatómicas, ¿no? Pero no se puede decir que hay una teoría unificada, ¿no? Es como... la teoría unificada todavía no existe, pero lo que sí se sabe hasta ahora, las mejores teorías que tenemos es la teoría que involucra a la relatividad y a la mecánica cuántica. Eso se llama teoría de campos cuánticos. Y es una teoría muy compleja matemáticamente, muy difícil de utilizar. Por eso, en vez de utilizar teoría de campos cuánticos para calcular
la oscilación de un péndulo, de un reloj, se usa la muy buena aproximación clásica con las leyes de Newton, que funcionan muy bien para objetos macroscópicos, pero funcionan mal en lo microscópico. ¿Qué pensás de la psicología, Alberto? Bueno, no es mi tema de conocimiento profundo, pero tengo un montón de prejuicios. Un montón de prejuicios, no con respecto a la psicología, sino con respecto al psicoanálisis. Bien. O sea, creo que la psicología es una ciencia importante y me alegro que hayas dicho que Toselli, que está acá frente mío, es un psicólogo científico. Porque creo que la psicología es una ciencia. El psicoanálisis creo que no es una ciencia porque le falta una de las patas que tiene que tener la ciencia. O sea, la ciencia tiene dos patas, teoría y validación de la teoría. El psicoanálisis tengo entendido que es pura teoría, modelos, pero que no requieren una validación, no tienen contrastación, ni la buscan ni quieren tenerla, ¿no? En ese sentido no tiene lo que yo considero necesario. Bueno, no solamente yo, todo epistemólogo dice que una ciencia tiene que tener criterio de validación, ¿no? O, para ser más preciso, de refutación, en el sentido de Popper, ¿no? Bueno, yendo a preguntarlo a Leonardo, a ver qué piensa de esto. Y Popper, viste que señalaba el tema de las conjeturas audaces. En ese sentido, Popper abandonó el psicoanálisis. Popper seguía las investigaciones de Einstein y las de Freud, y le gustaban las dos, y se apasionó con ambas. En un momento empezó a ver que algo diferente había, porque cumplían el requisito de ser osadas ambas. En un momento cuenta que algo le empezó a resultar extraño y después se dio cuenta que era. Lo que le resultaba curioso era que las teorías einsteinianas se comprometían con enunciados falsadores. Es decir, si esto que conjeturo no arroja este resultado empírico, entonces lo descarto. Y empezó a detectar que Freud no formulaba de esa manera las teorías. O sea, que no había una manera de encontrar enunciados falsadores, es decir, un hecho que provocado ponga en entredicho la teoría en caso de ser esta falsa. Exacto. En ese momento fue cuando él se dio cuenta de que alguna diferencia había y se le ocurrió el criterio de falsación como criterio para distinguir ciencia de no ciencia. Dijo, él se compromete, en particular pone la observación que después completó Eddington de una cierta observación física. No recuerdo qué era, que Eddington lo terminó haciendo en África. Sí, fue la corroboración de la relatividad general. Exacto. Hicieron en un eclipse, vieron las estrellas que estaban del otro lado del Sol y constataron que había curvatura, se doblaba. La luz al pasar cerca del Sol se curvaba. La luz dobla. Era una predicción de la teoría de relatividad general. Sí. Sin embargo, tenemos que ir un segundo a una tanda y cuando volvemos vamos a hablar de todo esto, de la máquina de Dios, de la interacción mente-materia, de en qué forma sutil puede pasarse la mente a la materia y viceversa, y de otras cuestiones relacionadas. Ya volvemos. Soy Alfredo Moffat y no me gusta la caja negra. Yo, soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio pero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero, informar es lo que quiero, sí. Como un reportero, pero del guero vine a comunicar la verdad que no sale en la caja negra que miente y engaña yo. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Estás escuchando La Caja Negra por FM de la Azotea. Bueno, ya estamos volviendo, la conversación está interesantísima, estamos conversando en el corte. Lo que estamos, el punto que estábamos tratando ahora, que quiero que allá presten atención, porque es algo que es el límite ya de la ciencia en la actualidad, la espuma de lo que se está investigando en este momento, que es el efecto observador. Y Alberto me dice que no se sabe bien cuándo es que colapsa esa partícula y se define para uno de los polos, para uno de los lados, ¿no? Sí, o sea, es uno de los problemas más graves que tiene la mecánica cuántica, problema no resuelto aún, que tiene la mecánica cuántica, es entender la transición entre un estado indefinido. Yo le decía hace un rato que, por ejemplo, con respecto a la posición o con respecto a cualquier observable, el sistema cuántico puede estar indefinido. No se sabe, no es que no se sepa,
es ontológico. El electrón no está ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en ningún lado, está difuso. De golpe hago un experimento, que son experimentos complejísimos, ¿no? Y que el resultado de ese experimento aparece en la pantalla de la computadora. Hago un experimento para ver dónde está el electrón, ¿no? Esa pregunta es sencilla, necesito un aparataje enorme para detectarlo al electrón en un lugar. Y supongamos que el experimento me dice el electrón está acá. La transición del estado difuso del electrón a un estado localizado, eso es lo que se llama el colapso. Y es una cosa más misteriosa que tiene la mecánica cuántica. Eso es lo que no se puede explicar. No lo podemos explicar aún, y no sé si algún día espero que algún día se lo pueda explicar, pero va a exigir un cambio muy grande en la física porque han fracasado en esa explicación, mentes una muy revolución se poderosas, necesitaría. Mentes muy poderosas durante 100 años. Claro. Mentes al estilo de la de Einstein. La máquina de Dios. Para. Dame un segundito, sí. Una última cosita con respecto al colapso. Esa observación que uno hace, que colapsa de un estado indefinido a un estado definido, tiene una consecuencia interesantísima. A ver. Fíjate, cuando yo en física clásica, supongamos yo tengo la billetera en los bolsillos, en alguno de los bolsillos de mi campera. O sea, puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda. Entonces yo hago un experimento para ver dónde está la billetera. ¿Qué hago? Meto la mano en el bolsillo y decido que está a la derecha. Podría no saberlo antes, pero el experimento, cuando yo encuentro que la billetera está en el bolsillo de la derecha, lo que hace el experimento es constatar una realidad preexistente. O sea, la billetera ya estaba. Parece una tontería que hable de esto, lo que es trivial, pero en el electrón no es trivial. La billetera ya estaba y el experimento pone en evidencia una realidad preexistente. Bien. Vamos al electrón. El electrón está en un estado difuso, un estado superpuesto. Está histérico. Histérico, si quieren. A la derecha o a la izquierda o en ninguno de los dos lados. Pero no está, no es que esté y que yo no sepa que está. Es ontológico. No está en ningún lado. Yo hago un experimento y lo detecto a la derecha. Ese experimento no está poniendo en manifiesto una realidad preexistente. Lo cambio, ahí está la perturbación que se le hace al sistema. Lo cambio al electrón de estar en un estado indefinido a estar en un estado definido a la derecha. Bien. O sea, no constata una realidad preexistente. Bien, Eso es lo genera. Lo genera. Bien, recordemos que estamos hablando con Alberto de la Torre, que es físico cuántico, que estudia en Alemania, en Estados Unidos, y también con Leonardo Toselli, que es psicólogo, propagador de la psicología científica. Leo, podemos trazar una metáfora, ¿no?, con esto del colapso, del efecto observador dentro de nuestro campo, que es la psicología. Hay paralelos. El efecto de observar y modificar en psicología es conocido, más o menos trivial, pero por otro lado es completamente despreciado o tiene poco espacio en los programas, en la formación. Sí. Sin embargo, está lleno de ejemplos. Se me ocurre uno, pensando así al azar. Un usuario consulta a un psicólogo y tiene el problema B. Si el psicólogo interpreta que el problema B, lo piensa el problema B, como un asunto de neurosis, va a generar un estado. Si lo piensa como un problema, una resultante de un problema sociológico en donde está inserto la persona, abre otro campo. Y en el instante en que la interpretación del psicólogo es presentada al usuario, se produce una cosa que es comparable a eso. Porque el estado estaba indefinido y cobra realidad en el momento en que es nombrado. ¿Cómo se llama ese efecto observador? Impresionante lo que dice Leonardo Toselli, me fascina. Hay una serie de nombres para efecto esto. Teoría, por efecto de teoría en boca de Gergen, de autores del constructivismo estadounidense. Algunos le llaman reflexividad. Por ejemplo, el teorema de Thomas, que es el teorema de la predicción autocumplidora, que es, no sé, predigo que el banco tal mañana no es solvente y bueno, se hace insolvente porque esa predicción va creando esa realidad. Hay una hipótesis que se llama hipótesis Sapir-Whorf, que muestra cómo hasta la percepción de los colores es sesgada por el sistema creencial que tenemos. Un ejemplo también de efecto de teoría es cómo uno puede anular una sorpresa con solo referirla. Si uno le dice a alguien, mañana te voy a regalar de sorpresa una hermosa bicicleta, mató la posibilidad de la sorpresa en el solo acto de enunciarlo. Claro. ¿No? Hay una interacción entre el observador, o el productor, el emisor del mundo, y el objeto, el referente.
Ahora, hay una psicología más transpersonal que por ahí utiliza un poco lo que es física cuántica en este sentido del efecto del observador con la materia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, esta cuestión, hay un experimento que tiene que ver el del arroz, que no sé si lo hizo un chino, me parece, no recuerdo el nombre, pero es el hecho... ¿Por qué no puede ser alguien de La Pampa haciendo el experimento del arroz? ¿Cómo el experimento? El experimento es el siguiente. Lo que se llevó a cabo, digamos, un experimento que constaba de ubicar arroz en un compartimento en 2 casas diferentes donde estaban todo el tiempo incitando, digamos, a chicos, a niños, que todos los días, por si te dijera, no sé, 2 semanas, tenían que decirle determinadas cosas al arroz, ¿viste? Como si fuera en un caso, los niños tenían que decirle al arroz, gracias, muchas gracias, arroz bueno, cosas positivas. Lo reforzaban de esa manera. Y en el otro caso, los niños tenían que decirle cosas horrendas, ¿viste? Como, el tema es que el resultado fue básicamente que el arroz de los chicos que en realidad estaba incitado por cuestiones negativas, se podría, digamos. Se podría, sí. Y en el otro caso, el arroz como en realidad tenía aroma rico. O sea, según interpretación de ese experimento, el arroz tiene oído, porque el mensaje era hablando fuerte, arroz, porquería, otro, ay, bellísimo arroz. El arroz tiene oído, oye el lenguaje, entiende el lenguaje. O la intención de la mente. ¿Lo decían en chino o en qué? Claro, creo que el meollo de la cuestión, ¿qué idioma sabe el arroz? Vos sabés que me permito dudar de ese experimento. Pero hay muchos experimentos que extrapolan esta cuestión de la física en cuanto que puede modificar la materia. Esas extrapolaciones son arbitrarias. Son indebidas. Hay muchísimas. Hay muchísimas, desgraciadamente. Y la palabra cuántica llama a muchísima gente a poner la palabra cuántica para decir cualquier falsedad. Pero ¿por qué sería algo falso si, el experimento del electrón modifica lo más atómico de la materia, pero es materia... Sí, primero, el arroz es desde el punto de vista atómico, es una cosa gigantesca, enorme, es un objeto macroscópico. Lo que está proponiendo ese experimento es que la actitud mental de esos chicos tuvo una influencia en el sistema físico arroz, el sistema físico biológico que se llama arroz. Sí. Si eso fuese cierto, yo les diría que vayan y que recauden $1 millón que están disponibles en Estados Unidos por la Fundación Randi, que está disponible a cualquiera que presente un experimento que ponga en evidencia cosas paranormales, como ese de que hablándole al arroz el arroz va a ser más feliz. O sea, decir que nunca se comprobó que la mente haya generado un efecto en una materia física. No hay. Pero el efecto observador no es un poco eso, lo que hablamos. No es el observador, es el experimento lo que altera el sistema, ¿no? El observador es la experimentación que altera el sistema, ¿no? Pero no es la mente del observador la que lo altera. Y ya te digo, hay infinidad de propuestas donde se dice que la mente altera. No hay ningún experimento válido, controlado, repetido y que uno pueda realmente usarlo como evidencia empírica para eso. Y además, insisto de nuevo, el que lo haga tiene $1 millón en el bolsillo. Lo mismo ocurre con las plantas, esto de decirle si le cantas a las plantas y demás. Pero no hay alguna manera en que se pueda como extrapolar ese beneficio que uno tiene de ciertos conocimientos de la física cuántica a cuestiones superiores. No, la física cuántica no justifica para nada ese tipo de resultados supuestamente empíricos. No, la física cuántica no lo... Hay mucho chamullo dando vueltas. Hay muchísima charlatanería al respecto. Pero desde el sentido común, ¿no es cierto? Si un experimento modifica un átomo, un electrón, un arroz hecho en parte de electrones, ¿cómo no sufre ese mismo efecto? No, los experimentos que se hace con un electrón, si vos lo haces con millones y millones y millones de electrones que conforman
los átomos que van a conformar las moléculas que van a conformar el arroz, todos esos efectos cuánticos se promedian. Y al final de lo cuántico no queda nada. Al final el arroz tiene 1 gramo de materia pesada que no hace falta acudir a la mecánica cuántica para describirlo. Se describe muy bien con la física clásica, y en la física clásica no hay ninguna, ni en la cuántica tampoco, ninguna interacción que pueda explicar que el arroz se va a podrir porque lo insultan. No hay ninguna de ese experimento. ¿Y para qué nos sirve la física cuántica? ¿Para qué sirve? Bueno, yo te podría decir, dar vuelta a la pregunta, ¿y por qué no? O sea, sirve para saber. Fundamentalmente la mecánica cuántica sirve para saber, pero eso es mi posición personal porque me interesa el saber. Yo tengo una pasión para saber qué es el mundo en el que estamos insertos, cómo funciona, cuáles son las leyes que rigen su comportamiento. Si tu pregunta va tendiendo a qué aplicación práctica tiene el desarrollo tecnológico, es gigantesco. Hoy día ninguno de los aparatos electrónicos, los teléfonos celulares, ninguna de estas cosas funcionaría si no se hubiese desarrollado la mecánica cuántica. Interesante. ¿De qué manera? Porque toda la física de los semiconductores se logró entender porque el semiconductor funciona con efectos cuánticos y se logró entender cuando se desarrolló la teoría. Entonces, una vez que entiendes cómo funciona, lo puedes mejorar, lo puedes hacer cada vez más chico, más eficiente. Bueno, después viene la ingeniería, la aplicación de la teoría se encargan los ingenieros. Que el físico, el científico, le interesa saber qué es. Claro. Y el ingeniero se interesa decir qué puedo hacer con ese conocimiento. Claro. Por eso está la valoración ética de la tecnología, que no hay valoración ética para la ciencia. O sea, la ciencia no es ni buena ni mala. En cambio, lo que yo hago con la ciencia, sea bombas atómicas monstruosas para matar en un segundo 100.000 personas o curar el cáncer, ahí sí hay una valoración ética. Leo, ¿querías decir algo? No, que cuando escucho a los ingenieros, a los físicos, que combinan herramientas para resolver problemas puntuales, sin ningún tipo de problema. Un ingeniero puede combinar un elemento de cuántica más un cálculo hecho con física aristotélica no, pero clásica, newtoniana, perfectamente. Y calcula una cosa con esa y sabe que es falsa incluso, que es falsable en velocidades. Claro, son aproximaciones. Y los psicólogos todavía, gran parte, están discutiendo si se pueden o no combinar teorías que provengan de distintos sistemas teóricos. Me asombra porque es una ciencia más atrasada en ese sentido, empezó más tarde en la humanidad. Sí, por alguna razón, la verdad que sí, eso debe influir. Y es cierto que tiene un motivo de estudio mucho más complejo, el ser humano es mucho más complejo que un electrón. La psique es más compleja, sí, en cierta medida, pero es más compleja. Pero este no es un problema del objeto, es un problema de la actitud que toma la comunidad científica. Claro. Los físicos, uno le dice al otro, Dios no juega a los dados, pero se juntan y discuten y se encuentran en experimentos cruciales. Los psicólogos lo hacemos a veces, pero todavía no tiene la pregnancia suficiente, entender la presencia de experimentos cruciales, o sea, los que sirven para dirimir entre una teoría y otra, que son rivales, pero en particular esto que decíamos recién de combinar en la resolución de un problema varios recursos. En psicología es desesperante la necesidad que hay de que se entienda pronto que se pueden combinar recursos diferentes. Que el no haber acoplado las teorías no afecta la resolución práctica. Claro. Eso es clave. Y en física uno lo ve perfectamente. Eso tiene que ver con focalizarse en problemas y no en la teoría. Claro, con problemas prácticos. Que te importa el problema práctico que querés resolver. Y hay algo vamos a un tema, un segundito, para relajar, porque es una conversación con mucha ciencia, con muchos elementos, con muchos conceptos que cansa, ¿no? Que estaría bueno matizar un poco del mundo del arte. Vamos con un tema de Radiohead y después quiero preguntarle a Leo, porque el otro día me dijo una frase que me quedó grabadísima, que es dispositivos cerebrales externos, que la mente puede apoyarse en esos dispositivos. La mente autoconsciente, ¿no? La mente, la psique. Vamos a un temita de cortito, 2 minutos y seguimos.
Bueno, ya seguimos conversando. Leo, como habíamos anunciado en el anterior bloque, te quería preguntar eso, que es una idea que a mí personalmente me pareció revolucionaria, que me hizo pensar bastante. ¿Cómo es esto que vos opinás, pensás, seguís, de que la mente autoconsciente puede apoyarse en dispositivos externos, que no el cerebro es uno de ellos nada más? Sí, es esta idea. Uno cuando piensa la mente, si no quiere pensarla en términos espiritualistas o en términos de superstición, tiende a pensar en el cerebro, digamos, y piensa algo así como que la mente es un comportamiento del cerebro, la mente es una excrescencia del cerebro, dicen algunos, ¿no? El pensamiento es el cerebro como la orina es el riñón, dicen algunos, ¿no? Bueno, podría hacernos caer en reduccionismos biologicistas, en el sentido este. La biología es una cosa, la psicología suponemos que es otra. Si la psique fuera totalmente reductible a cerebro, entonces la psicología no existiría y todo sería biología, ¿no es cierto? Nosotros suponemos que la psicología tiene un objeto que es propio y que es extrabiológico, suprabiológico, y que es producto de la intersección entre elementos de la cultura, otro tipo de orden, y elementos del cerebro. En ese punto de encuentro se genera lo que conocemos como psique. Ahora, ¿dónde está la psique? Si uno se hace esa pregunta, ¿dónde está la psique? Pregunta un poco brava y tramposa, porque incluso en física uno no se puede preguntar tan simple y sencillamente ¿dónde está la fuerza de gravedad? ¿No? Claro. Alberto me dirá, no sé, acá, allá, se va diluyendo de forma infinita, no hay un punto donde esté o donde no esté. Los campos magnéticos tampoco son una cosa agarrable, digamos, sino son modelizables con el modelo de los cuerpos macroscópicos, ¿no? Claro. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿dónde está la psique? Algunos dicen, en el cerebro, ¿sí? Algunos un poquito más amplios dicen, bueno, en el cerebro y en algunas otras partes del organismo, hay neuronas en algunas otras partes del organismo, incluso neuronas, ¿no? En otras partes, hay neuronas sensitivas, neuronas motoras, así que podría estar ahí. Pero la psique no está atrapada en lo biológico. La psique usa también los que son soportes como estos que tenemos acá. Señalo un cuaderno, estoy señalando un celular, ¿no? La psique se organiza en función de esos dispositivos que son externos. Y algunos los ha llamado dispositivos cerebrales externos. Muy interesante. Algo así como decir, el área de Broca es usada por la psique para hablar. Claro. ¿Sí? También mi agenda es usada por mi psique para pensar, para recordar, etcétera. Entonces, mi psique se expande. Un ejemplo bueno es... Y está organizada en distintos elementos, no solo en el cerebro, digamos. Sí, se expande, trasciende a su cerebro. Por ejemplo, el esquema corporal, eso es bien sabido, se extiende a la máquina en la que uno esté apoyado. Si uno anda en bicicleta, el esquema corporal de uno se expande a toda la bicicleta. Si uno se sube a un camión con 18 ruedas, el final del camión se siente como si se estuviera sintiendo la nuca, y así lo percibe alguien que se sube en una máquina. Entonces todo eso es el cuerpo es la psique. O sea, la psique no tiene que terminar donde termina mi dedo, ¿sí? La psique termina en cosas que son más amplias. Por eso la mente se expande, y los límites de la expansión de la mente son la biblioteca de uno, otras bibliotecas, el celu, internet. Claro. La naturaleza de la psique es muy sutil, muy compleja, difícil de aferrar y así como la física cuántica no es encerrable en macrofísica newtoniana, así tampoco la psique es encerrable en una ciencia antigua, digamos, en el sentido de simplista, materialista en el sentido de materialismo burdo. Sería, si puedo preguntarle, ¿sería correcto pensar que la psique es como una propiedad emergente del cerebro, o sea que el cerebro es materia? Ahora los físicos ven la organización, la materia es algo fantástico, no es cuando uno toma una postura materialista que ve todo, que todo es materia, no está denigrando lo espiritual, sino que está ensalzando, o sea, aumentando la belleza que tiene, las propiedades que tiene la materia, de al organizarse hacer surgir cosas emergentes. ¿Sería correcto pensar que la mente es una propiedad emergente de la organización de la materia cerebro? Yo a esa pregunta respondería así. No, porque si es emergente de algo, es emergente de la interacción entre el cerebro y la cultura. Claro. ¿Sí? Entonces lo usa como soporte físico. ¿Sí? Lo usa como soporte. Lo usa como un surfer usa su tabla. Digamos, ¿sí? Por eso Popper escribe un libro, es muy interesante este pequeño detalle. Popper escribe un libro que se llama El yo y su cerebro. ¿Sí? Y el otro día yo veía en televisión un programa sobre psicología, pero hecho por un biólogo, y se llamaba justo al revés.
Era algo así, mi cerebro y no sé qué, pero el orden de prioridad estaba puesto en el cerebro. Los psicólogos tenemos también un poquito la obligación militante, ¿no es cierto?, de decir, la psique tiene autonomía, y la psique gobierna su cerebro, en gran medida, aunque la determina, aunque le genera parámetros de los cuales no puede moverse, claro. Ella es una propiedad emergente. O sea, hay novedad cualitativa, aunque no sepamos bien qué es novedad cualitativa, claro. ¿No? ¿Sí? Emerge algo nuevo, que no estaba antes, y que no se deriva del cerebro. Claro. Y un cerebro solo no se las arregla. Piensen incluso que un cerebro solo, claro, no sometido a interacciones verbales, no genera psique. Claro, pero mente sin cerebro no existe. No, tampoco, por ahora no. Probablemente más adelante haya mentes sobre soportes que no sean de carbono. Eso sí es pensable. Pero van a necesitar un soporte material. Sí. Eso sin duda. Sí. Qué loco. Yo quería preguntarle a De la Torre si hay algo en concreto, porque creo que el meollo de la cuestión un poco es a ver si hay algo de la física cuántica que pueda aportar a la psicología para entender esa cosa difusa que es la mente, que no se sabe dónde está. Sí, o sea, es difícil decir qué puede aportar la física. Lo que puede aportar la física cuántica a la psicología, en mi forma de ver, es un bagaje enorme de metáforas. O sea, pero cuidado con las metáforas. Por ejemplo, yo hice recién la metáfora, le expliqué lo que en el sistema cuántico, en mecánica cuántica, está el colapso de un estado indefinido de posición, por ejemplo, a un estado definido de posición. Ese colapso, yo no sé, puedo pensar que puede tentar a algún psicólogo de decir, mira, el fenómeno de la toma de conciencia de algo es muy parecido al colapso en la mecánica cuántica. Entonces, bueno, claro, estudiemos la mecánica cuántica a ver si la toma de conciencia en psicología es... Pero cuidado no transformar en una causación. No es que la toma de conciencia sea un proceso cuántico. No es un proceso. Si se llega a descubrir que es un proceso cuántico, me parecería fantástico, pero tiene que haber experimentos muy claros que muestren que es un proceso sería cuántico. Algo revolucionario. La similitud ya nos previno David Hume de que el argumento por analogía es una falacia. O sea, dos cosas que son similares, son análogas, se presentan su analogía en ciertos aspectos, pero no en todos. Claro. Y decir que porque una cosa es análoga a otra cosa en dos sistemas diferentes, que todas las propiedades de los sistemas es una falacia. Lacan utilizaba analogías con física, ¿no? Sí, bueno, Lacan utilizó analogías con matemática, con física, y tengo que decir ahí en parte de mis prejuicios, lo que yo he leído de Lacan a través de literatura secundaria me parece una cantidad enorme de charlatanería sin ningún contenido científico. No sé si conocen el libro maravilloso que lo recomiendo a todos los que lo oigan, Imposturas intelectuales. De Alan Sokal. De Alan Sokal. No sé si conocen la anécdota. No. Alan Sokal, voy a tener que usar un poco de tiempo del programa, disculpen. Alan Sokal es un físico que una vez hizo un experimento muy interesante. Escribió un trabajo, tuvo durante 2 años estudiando con un colega la forma de argumentar, de hablar y de escribir que tienen los grupos de intelectuales, sobre todo de la sociología postmoderna. Sí. Bueno, aprendió a escribir en postmoderno y escribió un trabajo que es un delirio totalmente lleno de falsedades, ¿no? Un delirio total, que se llamaba, el título del trabajo se llama algo así, Transgrediendo los límites, sobre una interpretación de la gravedad cuántica, ¿no? Hizo un trabajo citando mucha gente importante, lleno de falsedades. Hay una que me acuerdo muy bien de la falsedad, que decía, por ejemplo, después de hablar de que cómo la cultura va influenciando a las cosas y cómo el constructivismo, entonces termina diciendo así: el pi de Euclides y el g, que es una constante de gravitación, el g de Newton, el pi de Euclides y el g de Newton, que pensábamos
que eran constantes universales, se nos presentan ahora en toda su historicidad ineluctable. O sea, una bestialidad. Bueno, sacó la ficha. Lo que hizo entonces, mandó ese trabajo a una de las revistas más importantes de textos, que se llama Social Text, Textos Sociales, sí. Y fue aceptado para publicar. Wow. Claro. En el momento en que salió en Muy publicación, revelador. manda otro trabajo a otra revista diciendo, miren cómo se puede engañar usando un lenguaje, Increíble. una verbosidad llena de palabras eruditas, pero que no digan nada, Sí. y engañas y la gente lo acepta, Claro. y publica una cosa. Bueno, lo que yo he podido leer, extractos que he podido leer de lo que dice Lacan cuando habla con matemática, no dice absolutamente nada sensato. Cuando Lacan dice, y de esto me acuerdo también de esa cita, Lacan dice, así el órgano eréctil es igualable a la raíz de -1. Eso está en los trabajos de es Lacan. cierto. Sí, sí. Y eso la cita la conozco porque está en el libro que hizo Alan Sokal. Porque Alan Sokal, después de mandar ese trabajo, hizo un libro con Brickman, otro físico, contando toda la anécdota y viendo, mostrando cómo hay muchas desviaciones intelectuales, sobre todo en el posmodernismo, donde gente como Latour, Derrida, Lacan mismo, Kristeva, realmente se ponen a hablar sobre temas que desconocen totalmente, aprenden una jerga, un lenguaje pseudocientífico y le tiran a la cabeza al pobre lector una serie de palabras sin sentido que uno el lector los hace diciendo, ¿cómo sabe? ¿Qué sabe de esta persona? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a leer ese tipo de cosas. Bueno, creo que nos pasa lo contrario. Yo creo que sería una muy buena tendencia cultural en la ciencia social, en el humanismo, en la psicología, proponerse a abandonar ese lenguaje pomposo que no dice nada y tratar de hablar en forma sencilla, con términos perfectamente bien definidos y sobre todo bien entendidos. Por todos, Sí. Entendidos por todos. Produce desconfianza cuando el pensamiento está oscurecido con indefiniciones, con ambigüedades. Para cerrar, bueno, ya estamos llegando al final del programa. Yo quería, si cada uno podía armar una breve conclusión de lo que acá se ha dicho, para darle un toque final a este programa. Una cosita chiquitita sobre el tema de las grandes palabras. Sí. Popper tiene un artículo muy bueno que se llama Contra las grandes palabras, ¿no? En donde él dice, hablemos claro y sencillo. Y eso estamos todos de acuerdo. Igual hay que señalar una rareza en psicología y en las ciencias que utilizan el lenguaje, y que es que algunos objetos no toleran el lenguaje proposicional directo. Y eso es un problema gravísimo para la psicología. Porque hay cosas que, por el efecto de teoría, que decirlas altera la cosa, crea o deconstruye un elemento. Entonces se requieren algunas maniobras discursivas alternativas, que serían en física como hacer experimentos, no sé, usar una vía indirecta. ¿Tenés un ejemplo de esto, Leo? De esto de que decir una cosa crea... Y mira, los psicoanalistas lo primero que te señalan, y en eso tienen razón, que el dispositivo analítico no tolera la mirada experimental. Y en eso ellos tienen razón. Lo que es cierto es que se pueden hacer vías indirectas de investigación, como por ejemplo tomar multitud de casos clínicos y compararlo con otra enorme multitud de casos clínicos. Entonces, sin necesidad de que en cada situación haya una actitud experimental, sí se puede hacer una especie de macroexperimento. Claro. Bien. Eso sí. Bien. Bueno, cerramos. No sé si alguien quería tirar el último picadito. A mí me quedan todas cosas difusas. Muchas preguntas. Quedan en suspenso, desligadas. Como para elaborar de a poquito. Pero creo que en realidad también es la motivación de, inevitablemente creo que uno trata de encontrarle como la cosa más macroscópica a esta cuestión de la física cuántica tan bueno, atómica, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero me parece muy interesante y creo que tenemos mucho que aprender de la ciencia, que nosotros como psicología tenemos que aprender mucho. Yo creo que también es esperanzador para las personas que queremos entender cómo es un objeto por dentro, que es la mente, el hecho que también no se han dado mucho por este camino, que falta mucho a recorrer y que está en pañales, ¿no? Porque recién ahora se están elaborando teorías, hipótesis que nos van acercando a eso y está en la plena efervescencia. Es como si ahora es el Big Bang, pero de la mente, ¿no?
Bueno, cerramos el programa y nos encontramos en el próximo programa de La Caja Negra, que vamos a estar con Guy Tonela, que es discípulo de Reich, ¿no? Sí. Es discípulo de Reich, de la parte de Reich, que es el discípulo de Freud, que es la Nos parte vamos para el otro lado quizá más esotérica de la realidad psicoanalítica, que tiene que ver con la energía, con la medición de esa energía y con el orgasmo, ¿no? Vamos a ver con qué Me nos voy a tomar un encontramos. sedante antes de escuchar. Bueno, así es La Caja Negra, es un safari por las zonas más oscuras, más iluminadas y las zonas más peligrosas de la psicología, pero bueno, es para llevarlos a ustedes a todos estos planos y que saquen sus propias conclusiones. Nos vemos hasta el próximo programa. Soy Santiago Danchenko y La Caja Negra es la psicología 3.0. Yo, soy un rapero, rapear es lo que quiero, sí. De un barrio obrero sin dinero y de por ahí. No soy primero, ni segundo, ni tercero aquí. El pueblo entero está primero y luego me importa un maní. Soy un rapero importante.